Muy bien. Bueno, pues de manera muy general, podemos decir que un ETL es una serie de mecanismos, de pasos a seguir que normalmente las organizaciones emplean o utilizan para, para mover, para transmutar información que tienen dispuesta en diferentes fuentes, que una vez que lleva a cabo un proceso de tratamiento de esta información que se encuentra dispersa y que tiene algunas otras características que ya iremos comentando, pues las homogeneiza, las integra, las estandariza y las migra a otro tipo de bases de datos donde va a estar alojándose esta información una vez que ha sido tratada para propósitos propios, ¿no? De la organización, de la institución, etcétera. Estos esquemas, estos modelos los podemos implementar a cualquier nivel de procesamiento de datos, es decir, de índole comercial, de índole académico, de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, propiamente dicho, ¿qué es ETL? Bueno, pues proviene del acrónimo EEE de extracción, T de transformación y L de carga, extract, transform and load. ¿Ok? Que significa, ya dijimos, extraer, transformar y cargar. Son esos tres momentos los que describen un ETL. Entonces, en pocas palabras, el ETL lo utilizamos para transformar esa información que está almacenada en algún lugar que en muchas ocasiones está en diferentes ubicaciones físicas o dentro de la nube, y que en base a la jerarquía de conocimiento lo único que hacemos es centralizar todos estos datos que por sí solos no significan nada, pero que una vez que nosotros los contextualizamos, los agrupamos, los estandarizamos, esto lo transformamos en una información, información que nos permite generar reportes, que nos permite ver de manera general cuál es el estatus de una organización, de una empresa, y que nos provee de lo que nosotros conocemos como el know-how, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos esa información y agregamos el cómo hacer ciertas cosas, cómo generar ciertos procesos, etcétera, etcétera, entonces es como nosotros generamos conocimiento. Conocimiento que podemos transmitir de manera transversal, lineal o vertical a lo largo de una organización, y que, por ejemplo, para nuestros fines académicos, nosotros transmitimos a todos ustedes como estudiantes, y que obviamente una vez que la persona asimile a todo este conocimiento que tiene que ver con la integración de esa información y el cómo saber hacer las cosas, entonces todo esto lo convertimos en competitividad, ¿sale? Cuando nosotros integramos todo esto en las destrezas que todos ustedes van adquiriendo a lo largo de la carrera, todo esto en pocas palabras se traduce en la competitividad de la organización. Entonces, cuando las personas que integran a la organización tienen el conocimiento y saben hacer las cosas, definitivamente la empresa se encuentra en una condición que le permite sobresalir de otras. Algunas características que tenemos de este proceso de ETL son, por ejemplo, la complejidad. ¿Ok? Y complejidad se refiere de entrada a las grandes cantidades de datos que tenemos almacenadas y dispersas por todos lados. A principio de nuestra asignación, si ustedes bien recuerdan, identificamos a algunas fuentes de información de datos masivos. ¿Ok? Sabemos que los podemos adquirir pues del proceso, de los propios procesos, por ejemplo, del IoT, de la interacción con redes sociales, es decir,
podemos encontrar datos dispersos en la nube o procedentes de dispositivos de medición, por ejemplo, o de bases de datos estructuradas y relacionales, o simple y sencillamente de almacenes, de, por ejemplo, de streaming, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos datos por todos lados. Y obviamente esto implica que al querer realizar un proceso de estandarización, de homogeneización, etcétera, etcétera, pues se agregue una dificultad intrínseca a este proceso, ¿no? Por la variedad que hemos encontrado en cuanto a formatos de datos, pero también en cuanto a la naturaleza de los mismos. Es decir, podríamos tener todo una base de datos de streaming, donde tengamos, por ejemplo, formatos estandarizados de video, de audio, de lo que sea. Sin embargo, la naturaleza de cada uno de estos es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor pertenecen a diferentes ramas del conocimiento, ¿no? Algunos al área ingenieril, algunos al área filosófica, algunos que tengan que ver con marketing, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta gran variedad en cuanto a los orígenes, a cuanto a los formatos, en cuanto a la naturaleza de los datos, pues agrega ese grado de complejidad del procesamiento que se pretende en algún momento dado implementar. Luego también la continuidad, es decir, es importante que toda esta información que encontramos por algunas ubicaciones, en algunas fuentes almacenados, pues se encuentre constantemente almacenado. Normalmente donde esta información se encuentra almacenada se le denomina como el data warehouse o los almacenes de datos. Okay, más adelante comentaremos algunos aspectos que tienen que ver con con los almacenes de datos, que está estrechamente relacionado con el tema que hoy estamos platicando. Okay, que puede estar dado a través de una arquitectura física y obviamente a través de una arquitectura lógica. ¿Sale? Esto quiere decir que la información como tal en este tipo de esquemas de almacenes de datos, pues no lo vamos a encontrar como nuestros tradicionales sistemas de archivos y carpetas, ¿no? Sino va a trabajar, por ejemplo, bajo una arquitectura de redes de redes paralelas o de redes distribuidas con diferentes arquitecturas de servidores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que para nosotros es importante y a lo que se refiere este concepto de continuidad es que todos estos datos que están almacenados en alguna ubicación deben de estar constantemente actualizándose para que mantengan su valor y la pertinencia de estos, ¿no? Como ustedes bien saben y ya lo habíamos comentado, pues no es lo mismo estar analizando, por ejemplo, los datos del clima del día de hoy y tenerlos a la mano, que tener la información procesada después de varios días y, por ejemplo, contar con la previsión del tiempo del mes de mayo, que ya pasó, ¿no? Ya no es pertinente, ya no tiene valía para nosotros. Entonces es importante mantener actualizada esa información. Obviamente la criticidad que tiene que ver con, ya les comentaba, por ejemplo, con la baja estandarización que se tiene en cuanto al origen y la naturaleza de la información, concretamente orientado a todo el trabajo que tiene que realizarse para realizar estos procesos de homologación de las formas, ya no digamos de formatos o hablando técnicamente de documentos, etcétera, etcétera, sino ya encontrar y establecer los criterios en que nosotros podemos homologar todos estos datos que están contenidos en diferentes fuentes de archivos. Bueno, entonces, de manera general, podemos comentar que el proceso, las fases que sigue un ETL, pues son tres, ¿no? Que son las que identificamos con cada una de las palabras, que son la extracción, la transformación y la carga. A continuación vamos a comentar al respecto. En la fase de la extracción,
lo que hace el ETL es identificar las fuentes de origen de los datos y concentrarlos, ¿ok? No importa cómo, puede ser explotando, por ejemplo, servicios web, o puede ser, por ejemplo, trabajando en un esquema de bases de datos replicadas, o puede ser a través de medios físicos, o puede ser a través de clonación del origen. Pueden ser muchas cosas dependiendo del objetivo y la naturaleza de la información. ¿Ok? Entonces, la primera fase tiene que ver con precisamente identificar esas fuentes y concentrar la información que puede ser hasta ese momento de cualquier naturaleza, de cualquier índole, en cualquier formato, etcétera, etcétera. No importa, lo que a nosotros nos importa es ubicar el origen y obtener esos datos. Obviamente esto implica un cierto esfuerzo y también implica el trabajo de infraestructura, ¿no? Identificando y analizando y sobre todo interpretando la manera en que se van a obtener estos datos. Y obviamente ese proceso de extracción requiere también un trabajo de, ¿cómo se llama? De volcado de esa información a través de ciertos medios y que ya hablábamos que pueden ser medios físicos y que también pueden ser medios inalámbricos y que también pueden ser medios, ¿cómo decíamos? Masivos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros pasamos a la fase de transformación, lo que se hace es aplicar una serie de criterios conocidas como reglas de negocio, ¿ok? Es decir, nosotros identificamos bajo qué términos todos estos datos que hemos concentrado de diferentes fuentes, vamos a estandarizarlos, a ordenarlos, a organizarlos de cierta manera, ¿ok? Esto lo hacemos a través de criterios declarativos que son independientes, pero que deben ser muy claros entre sí. Es decir, si para la organización el obtener datos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del tipo de usuarios que consumen sus productos no es relevante, por ejemplo, conocer su estatura, bueno, pues entonces, bajo esos criterios discrimina ciertos atributos que describen, por ejemplo, a sus clientes y solamente esos datos que son relevantes, como por ejemplo la edad, como por ejemplo el nivel adquisitivo, como por ejemplo la frecuencia de compras o por ejemplo los medios electrónicos a través de los cuales comúnmente consulta catálogos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estos mismos términos, también da cierta relevancia a la información que va a privilegiar dentro de esta fase de transformación. Obviamente, pues todos estos criterios van íntimamente ligados y alineados hacia la finalidad, en este caso de la organización, del negocio o del estudio, del instituto, etcétera, etcétera. Ok, entonces, como yo les decía, en este caso un ETL, digamos que tiene una naturaleza muy general, pero que cuando la organización, cuando la empresa, cuando la institución lo implementa, entonces estos criterios van alineados a esos objetivos generales que busca, ¿no? Finalmente, en la fase de carga, obviamente una vez que ya los datos están organizados, estandarizados, y que digamos que en pocas palabras, en otros términos, ya fue eliminado toda esa paja que no se requiere, porque al final del día todo esto obviamente pesa, ¿no? Pesa en tiempo de procesamiento, consume también memoria, etcétera, etcétera. Son diferentes cosas las que hay que tener en consideración. Cuando ya se llevó a cabo esa transformación en base a los criterios que estableció la organización, entonces ahora sí lo migramos hacia donde finalmente va a estar alojado, ¿no? Y obviamente, pues en ese sentido, dependiendo de la cantidad de datos, pues puede ser que los almacenemos en algún medio físico, que normalmente no va a ser así,
bajo un data center o en un esquema de data warehouse, dependiendo de lo que la empresa quiera hacer con estos datos. En ese sentido, pues podemos entonces hablar, por ejemplo, una vez que entramos a la fase de carga, que podemos también hacer la acumulación o el resguardo de estos datos en diferentes esquemas, como por ejemplo la acumulación simple. Es decir, que la carga de todos estos datos, ¿sale? Llevan a cabo o generan lo que nosotros conocemos es un registro o un log de todas las transacciones que se comprenden, por ejemplo, de manera resumida, a lo mejor si estamos hablando de un sistema financiero, con la finalidad de reportar, por ejemplo, resultados en transacciones que se van a ver almacenadas en el data warehouse. Es decir, cuando lo vamos a almacenar, se va generando un esquema de informe general donde nos dice, por ejemplo, en qué ubicación del data warehouse encontramos cierta información y de qué naturaleza es. Es decir, no nada más copiamos y pegamos ahí donde quede la información, donde quepa, sino este almacenamiento se hace también de manera organizada, dependiendo de la naturaleza, de la ubicación o del tipo de transacción que requiere el almacenamiento. En el caso del rolling, ¿sale? Resulta que la información no genera, en este caso, algún esquema resumido de almacenamiento, sino más bien lo que se busca en estos casos es mantener cierta granularidad, es decir, cierta atomicidad. Necesitamos de manera organizada tener todos estos datos organizados, pero no mezclados, en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros manejamos información o vamos a analizar información se me ocurre, no sé, de información histórica de erupciones volcánicas, por ejemplo, pues supongo yo que dentro de este tipo de fenómenos naturales ha de existir ciertos criterios que miden los especialistas en este tipo de fenómenos, y que obviamente se requiere conocer varios parámetros que en algún momento dado pueden ser comparados con datos históricos, con datos de geolocalización, etcétera, etcétera, de duración del evento, y que en este caso, en el caso del rolling, lo que implica todo esto es que al identificar todas estas variables, todos estos criterios, convenientemente, por ejemplo, es mejor en estos casos, a lo mejor por un lado tener criterios, por ejemplo, de geolocalización, por otro lado tener criterios de duración de fenómenos, por otro lado tener, por ejemplo, no sé, algunos otros criterios que tengan que ver con el estudio de estos eventos. Y no así como tradicionalmente lo hacemos nosotros, a lo mejor donde en una tabla tenemos todos los datos que podrían definir este fenómeno, quizás por la misma naturaleza, es decir, en una misma tabla tenemos datos con formatos, por ejemplo, de tipo numérico, con alfanuméricos, con datos de tipo fecha, y lo que hace el rolling es, ¿sabes qué? Decir, por este lado o en esta ubicación vamos a tener datos de puras fechas, en esta ubicación en particular vamos a tener datos numéricos, por este otro lado vamos a tener datos alfanuméricos, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera general podemos mencionar algunas ventajas del ETL, y es que este tipo de modelos de tratamiento de datos masivos, de estandarización y de almacenamiento, pues son esquemas que no son nuevos, es decir, llevan muchos años en uso, y tanto es su vigencia todavía que muchos lenguajes de programación, sobre todo aquellos orientados al tratamiento de datos de alto nivel, como lo son Python, como C Sharp, como Java, como JavaScript,
pues permiten implementar estas soluciones de negocios sin ningún problema. Con la ventaja, obviamente, de que también ya existen algunas plataformas prefabricadas que están en el mercado listas para utilizarse. La idea, obviamente, es que la organización las adapte a sus necesidades y que, obviamente, no parta de cero para implementar este tipo de esquemas, sino que reutilice los procesos que en general se conocen para, por ejemplo, para extracción o almacenamiento, y solamente aquellas partes requeridas y necesarias donde, por ejemplo, nosotros expresamos cuáles son las reglas del negocio o de la organización, bueno, pues sean las que se adecúen a los procesos del ETL, pero no todo en general, ¿ok? Hay algunos softwares que pueden ser con licencias libres o algunos de licencia, obviamente, que requieren pagos y que están actualmente en el mercado muy empleados para este tipo de esquemas, ¿no? Y podemos encontrar, como lo vemos en el listado, pues Apache Nifi, que ya nada más con el prefijo Apache sabemos que es una herramienta de open source y que es gratuita, aunque algunas herramientas de open source tienen algunos módulos gratuitos y algunos módulos ya más avanzados pues requieren ciertos pagos de licencia, ¿no? Obviamente está desarrollado por Apache Software Foundation y permite definir flujos y topologías de manera gráfica e intuitiva en la manera en cómo se desarrolla un ETL. Está StreamSets, que es una plataforma empresarial, ¿vale?, que nos ayuda a construir y ejecutar procesos de batch y flujos de datos de streaming, ¿ok? Pero tiene sus detallitos que en este caso pues no tiene compatibilidad con Java. Tenemos el Apache Airflow y lo mismo, ¿no? También una plataforma open source que permite programar y monitorear flujos de trabajo. ¿Okay? Esta, por ejemplo, en particular está desarrollada en Python y pues, en esta pues, nosotros podemos definir los flujos de trabajo y podemos hacerlo de manera compatible con gestores de recursos. Tenemos también el AWS Data Pipeline. Esto es una herramienta de analítica de Amazon Web Services y que nos permite establecer los mismos 3 procesos que hemos comentado de manera general. Y pues como ustedes ya se imaginarán, al ser AWS, pues no tenemos esa ventaja de que sea una herramienta gratuita. Evidentemente esto requiere el pago de una licencia en los esquemas de pago que nosotros nos convengan más. Tenemos también la Informática Power Center, ¿okay?, que es una solución de la misma forma empresarial y que trabaja bajo una licencia comercial. Y tenemos Péntalo. Por ejemplo, esta herramienta en particular tiene sus versiones en la nube y también para establecer este tipo de procesos sin la necesidad de contar con lo mismo que AWS, con herramientas instaladas de manera local, ¿no? Y la ventaja de esto es que, al igual que en los proyectos de Apache, pues cuentan con su versión gratuita, pero lo mismo, ¿no? Si ya necesitamos un poquito más de herramientas avanzadas, pues ya es necesario adquirir otro tipo de licencias. Y bueno, pues de manera general podemos comentar que en algún momento dado, nosotros como estudiantes universitarios, hemos implementado un ETL o por lo menos las 3 fases del ETL en algún proceso dado dentro de alguna materia, ¿vale? Por ejemplo, en los procesos de cuando nosotros de alguna manera estamos investigando algún tópico, lo que nosotros normalmente hacemos es consultar diferentes fuentes, que obviamente estas fuentes pueden ser, por ejemplo, un artículo de alguna revista, que puede ser algún video, que puede ser, no sé, algún sitio web que tiene información al respecto, y que una vez que nosotros hemos llevado a cabo la aplicación de ciertos criterios, por ejemplo, que nosotros determinamos como, por ejemplo, la
la claridad de las definiciones, los objetivos de la investigación, si la información está completa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos a cabo ese proceso de transformación, ¿no? Llevamos a cabo el filtrado de todos estos datos, tomando solamente aquello que nos interesa, aquello que nos es relevante, y en un documento, en un formato X, pues nosotros llevamos a cabo el vaciado de todos estos datos, de todos estos conceptos, definiciones, gráficas, referencias, etcétera, etcétera. Le damos un formato y generamos un documento que ahora sí nos provee de toda la información que va a cumplir con el objetivo, por ejemplo, de nuestra investigación, que puede ser, por ejemplo, una exposición, o que puede ser el desarrollo de un código o de una aplicación, o que puede ser un reporte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y finalmente, pues, en la última fase, a lo mejor lo sometemos a un proceso de evaluación, donde se requiere, por ejemplo, cargar este documento pues en una plataforma, como nosotros lo hacemos de manera convencional en Classroom o en un Moodle, o enviarlo mediante otro medio para que esté disponible para la persona que está impartiendo el curso, el evaluador, el capacitador, etcétera, etcétera. Entonces son procesos, son estos tres procesos que nosotros ya conocemos, pero que ya hablando en términos del data warehouse y el tratamiento de los datos masivos, a este se lo conoce como ETL. Y pues obviamente en nuestras siguientes sesiones vamos a estar trabajando en generar un pequeño ETL una vez que ustedes ya se han dado a la tarea de investigar fuentes de datos masivos que hemos conocido de manera general el tratamiento de estos datos en diferentes formatos. Veremos el tratamiento de datos, por ejemplo, para otro tipo de formatos. Hacer la descarga de esta información mediante un ETL que desarrollemos con Python y que finalmente genere un producto, como puede ser un script de SQL para que genere una base de datos estructurada y relacional, o puede ser que generemos un archivo, por ejemplo, CSV, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues con eso concluimos el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, profe. No, profe. Bueno, pues entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Con eso cubrimos, digamos, toda la parte de teoría del ETL, y en la siguiente sesión empezamos a trabajar con la primera parte del ETL, que tendría que ser la extracción, que también ya es bastante sencillita, dado que ya sabemos cómo invocar ciertos servicios. Por mi parte es todo. Permítame un momentito, voy a pasar lista para que ya pasemos a retirarnos y, por ejemplo, ir a comer a la mesa un poquito, porque ya hace falta. Por favor, me responden cuando escuchen su nombre, si son tan amables.